Más de 200 científicos han pedido en una carta abierta que se reconozca el potencial de transmisión aérea de la COVID-19 y que se adopten medidas preventivas para mitigar esta vía de transmisión del coronavirus. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como principal vía de transmisión las gotículas que expulsa una persona cuando habla, tose o estornuda y que alcanzan a otra, de ahí la necesidad de guardar una distancia de seguridad de hasta 2 metros. Sin embargo, estudios realizados por los firmantes y otros científicos han demostrado que los virus se liberan durante la exhalación, el habla y la tos en microgotas lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire y plantear un riesgo de exposición a distancias superiores a 1 o 2 metros de un individuo infectado. La principal autora de esta carta es Lidia Morawska, del Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud de la Universidad de Tecnología de Queensland, en Estados Unidos. Aunque reconocen que todavía no existe una aceptación universal de la transmisión aérea del SARS-CoV-2, destacan que hay pruebas de apoyo más que suficientes para que se aplique el principio de precaución. Un problema que dicen es especialmente grave en los ambientes interiores o cerrados, en particular los que están abarrotados y tienen una ventilación inadecuada. Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo suman actualmente 11,3 millones y 4 de los 10 países del mundo con más contagios se encuentran en la región latinoamericana. Florida registra 6.336 nuevos casos y 47 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, una situación que comienza a poner en jaque a algunos de los condados más pequeños donde apenas quedan camas de UCI disponibles. Con los casos contabilizados este lunes son 206.447 las personas infectadas y 3.880 las fallecidas desde el 1 de marzo, fecha en que se registró oficialmente el primer caso. La incidencia de la COVID-19 es mayor en los condados del sur que en el resto del estado, aunque también en el centro y el suroeste hay focos con casos en aumento. Miami se ha convertido en uno de los nuevos grandes focos del contagio en los Estados Unidos en medio de su reapertura económica. Sin embargo, los alcaldes están teniendo que tomar medidas para evitar que empeore la situación. El de Miami-Dade, por ejemplo, ha anunciado que desde el 8 de julio se cerrarán todos los restaurantes, salvo para comida a domicilio, así como salones de baile, instalaciones para banquete, gimnasios o lugares de fiestas. Aunque el principal foco de Colombia está en Bogotá, el COVID-19 está golpeando especialmente la región del Caribe, que representa el 40% de los casos del país, con un foco especial en Barranquilla. Nosotros vemos un comportamiento de la pandemia muy distinto al de la ciudad de Medellín versus la ciudad de Bogotá o versus la ciudad de Barranquilla versus la ciudad de Cartagena. Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, que registra más de 1.300 fallecidos, una cifra que supera la de Bogotá, la capital de Colombia, con 1/3 de su población. Responsables de la salud caribeña denuncian que la cifra de decesos podría ser incluso más alta. Seguimos pensando que hay una disociación entre lo que está pasando en la ciudad y lo que se está reportando en las páginas oficiales. Entonces, esos pacientes que están muriendo en la casa o que ya llegan a la institución muertos, ¿verdad?, no se están metiendo dentro de la estadística. Un subregistro que las autoridades estatales niegan. Y los pacientes están quedando no en condiciones sin diagnóstico, sino con diagnóstico o descartado o confirmado de COVID. Y por supuesto que la mortalidad queda documentada y no queda en subregistro. Sin embargo, más allá de las muertes, Barranquilla está cerca del colapso, con más de un 90% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas y después de haber tenido que enviar pacientes a Medellín. Así lo confirmó su alcalde. Además de Chocó, hemos empezado a recibir pacientes de Barranquilla que también necesitan nuestra ayuda en estos momentos. A pesar de la gravedad, desde el gobierno aseguran que la ciudad ha realizado más de 67.600 pruebas, registrando la segunda tasa más alta de test de Colombia. El opositor Luis Abinader ganó las elecciones presidenciales del domingo en República Dominicana. Con más del 80% de los centros de votación computados, el candidato del socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno concentraba el 52% de los sufragios, suficientes para evitar un balotaje con el aspirante oficialista Gonzalo Castillo, quien reconoció la victoria del empresario.
Las elecciones estaban inicialmente previstas para el 17 de mayo, pero fueron pospuestas debido a la pandemia del nuevo coronavirus. La isla caribeña rompió el domingo su récord de número de contagios diarios, con más de 1.200 casos reportados. Abinader se recuperó recientemente tras dar positivo por el virus. Nieto de libaneses asentados en República Dominicana a finales del siglo XIX, Abinader tiene empresas en el sector turístico, agrícola y cementero, agrupadas en una corporación llamada Abicor. Era su segundo intento de llegar a la presidencia tras quedar en segundo lugar en las elecciones de 2016. Ahora asumirá la presidencia el 16 de agosto, poniendo fin a 16 años en el poder del centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana. Encerrados otra vez en casa, hasta el viernes. Durante 5 días, miles de residentes de 9 bloques de apartamentos públicos viven en Melbourne un cierre estricto vigilado por unos 500 policías. La razón es un disparo de los contagios en la ciudad, la cifra más alta en toda Australia. Nadie, aparte de los residentes que regresen a casa, podrá entrar y nadie podrá salir. Ni por un momento subestimo lo desafiante y traumático que será para esos 3.000 residentes. Este nuevo brote no solo ha traído restricciones y el recuerdo del confinamiento, sino también más pruebas en el estado de Victoria en el que se encuentra. El dilema es que el funcionariado asegura que muchos de los residentes son personas vulnerables, con condiciones sociales y de salud específicas. Por este motivo, durante 2 semanas, se les exonerará de pagar el alquiler y recibirán ayudas por valor de unos $900. Además, el gobierno se ha comprometido a repartir alimentos y suministros médicos. Si bien eso no disipa las preocupaciones de todos, que aquejan no haber sido bien advertidos. Personas en riesgo como nuestra madre de 75 años necesitan de nuestra atención, necesitan medicamentos. Ella no habla bien inglés y no tenemos acceso a ella en absoluto. El miedo de que el encierro dure más resuena en esta comunidad compuesta por población migrante, indígena con problemas mentales o situaciones de violencia. Mientras que en paralelo, el resto del país empieza a revertir el aislamiento, tras más de 8.000 casos y poco más de 100 muertes. El Louvre de París reabrió sus puertas. El museo más visitado del mundo volvió a recibir visitantes el lunes después de 3 meses y medio cerrado por la pandemia del nuevo coronavirus. Pero con el desplome del turismo debido a la epidemia, muchos eran locales. Pensamos que al ser el primer día de reapertura tal vez habría menos gente de lo habitual y queríamos recorrer el Louvre sin nadie. Por eso vinimos tan temprano. Organizamos un recorrido especial, por lo tanto es obligatorio reservar y utilizar mascarillas a partir de los 11 años de edad. Pero en el interior también nos aseguramos, porque el museo es muy grande, que el visitante no se cruce con otros, al darle cierta dirección a las salas con una entrada y una salida. Y el museo es muy grande. En un primer momento, solo el 70% de las colecciones podrá ser visitada. Eso igual representa más de 30.000 obras en una superficie de 45.000 metros cuadrados. Además, por motivos sanitarios, el museo solo prevé acoger a unas 7.000 personas por día, contra 30.000 que solía recibir antes de la epidemia. El Louvre no había cerrado durante un periodo tan prolongado desde la Segunda Guerra Mundial. El confinamiento por la pandemia le implicó pérdidas por más de 40 millones de euros. Y la reapertura no fue todo celebración. Unos 200 guías turísticos realizaron un flash mob en las puertas del museo, denunciando el desplome de sus ingresos debido al colapso del turismo. Los guías afirman que son parte de un sector cultural que ha sido olvidado por el gobierno. India se convirtió el lunes en el tercer país con más casos registrados de la pandemia del nuevo coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Con 24.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el país roza los 700.000 infectados, y los expertos estiman que el punto máximo de la epidemia se producirá dentro de varias semanas. Hasta el momento, India, con una población de 1.300 millones de personas, ha reportado casi 20.000 muertes por la enfermedad, una tasa marcadamente menor que la verificada en la mayoría de los otros países gravemente afectados.
pero la propagación del virus es intensa, sobre todo en las grandes ciudades. Con los hospitales saturados, Nueva Delhi abrió un gigantesco centro de aislamiento con una capacidad de 10.000 camas, muchas de ellas fabricadas con cartón, en un espacio dedicado a reuniones religiosas. Muchas ciudades volvieron a confinar a la población y las autoridades de Agra decidieron mantener cerrado el célebre Taj Mahal, que no se puede visitar desde mediados de marzo. Las lluvias torrenciales que azotan Japón desde el sábado han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra devastadores. Según un balance provisional de las autoridades, decenas de personas habrían muerto. Los equipos de socorro intensificaban el lunes las operaciones de búsqueda de sobrevivientes, pero el mal tiempo dificulta el rescate de muchas personas varadas. La región más afectada es la de Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde el desborde de ríos inundó varias zonas bajas. Aunque las lluvias han disminuido en intensidad, las inundaciones destruyeron caminos y derribaron puentes, y muchas comunidades quedaron aisladas del mundo. Y el temor a la propagación del coronavirus también dificulta las operaciones de rescate. Se prevé que las lluvias torrenciales sigan golpeando la región, donde se esperan hasta 250 milímetros de precipitaciones hasta el martes por la mañana.